Jacob maldijo mientras se abría paso a través de la espesa maleza, tratando de llegar al Tristan que había construido a principios de verano. Estaba seguro de que este lugar le daría una línea de visión óptima del campo vecino, donde a menudo veía grandes manadas de ciervos. Esta sería su oreja, estaba seguro de ello. Este es el año en que traigo a casa mi trofeo, pensó, mientras recordaba los acontecimientos del día. Se había despertado a las 4:30 de la mañana. Comenzó a prepararse para un largo día en el bosque, en la parte trasera de su granja. Lo primero que hizo fue buscar y recuperar los guantes y el equipo de caza de camuflaje de una zona oculta de su casa, donde su mujer los había escondido. Sin duda los necesitaría esta mañana para protegerse de la fría mañana de noviembre. ¿Cómo podía hacer tanto frío a principios de año? Se preguntó mientras comenzaba su segunda tarea del día, preparar un desayuno que se le pegaría a las costillas hasta bien entrado el día. No estaba muy seguro de lo que quería esta mañana, pero finalmente se decidió por una tostada con jamón del país y huevos revueltos un poco demasiado blandos. Lo completó con una gran taza de café que le había dejado un regusto amargo en la lengua. De hecho, aún podía saborearlo. Tras completar las tareas 1 y 2, se preparó un bocadillo de mortadela y queso para comer, cogió su rifle de caza Remington, un termo de café y salió por la puerta. Cargó su equipo en el camión, salió de la entrada y giró a la derecha por una carretera asfaltada de un carril que llevaba a la parte trasera de su propiedad. Después de unos 3,5 kilómetros, giró a la derecha para tomar un camino de tierra con surcos profundos y llenos de barro. Había recorrido unos 800 metros por esta miserable y llena de surcos excusa de carretera. Cuando llegó a su destino, salió de la camioneta, cargó el arma y se adentró en el bosque. Jacob se había adentrado algo más de 500 metros en la densa arboleda cuando empezó a desear haberse puesto una capa más de ropa para protegerse del aire fresco de la mañana. A los 10 minutos de salir de la camioneta, ya tenía frío, agravado por el día nublado y el viento que soplaba sin cesar entre los árboles, haciendo que las hojas otoñales sonaran como huesos secos. Bueno, pensó, va a ser un buen día de todos modos, sobre todo si traigo a casa uno grande. Jacob dio unos 10 pasos más cuando una sensación de inquietud empezó a invadirle. Sentía como si alguien hubiera pisado su tumba. Tenía la clara sensación de que le estaban observando. ¿Pero quién? Era su propiedad y estaba señalizada. Nadie tenía permiso para estar en sus tierras. Tenía que estar solo. Pero si estaba solo, ¿por qué no podía deshacerse de esa extraña sensación que le arañaba la base del cráneo? Algo iba mal hoy. Había un silencio ensordecedor en el bosque. Ni pájaros ni insectos, solo el sonido del viento en los árboles. Convenciéndose de que no era más que un caso de nervios, continuó hasta llegar a un claro no lejos de su puesto. Al entrar en el claro, Jacob vio los restos de lo que parecía ser un gran ciervo. No podía distinguir bien lo que veía desde esa distancia, porque aún no había salido el sol y el bosque seguía en la sombra. Jacob se acercó para ver mejor y se dio cuenta de que tenía razón. Era un ciervo, de hecho, un gran ciervo de 8 puntas. Y mientras miraba los restos, sintió que se apoderaba de él una sensación de pavor y que unos dedos helados bailaban por su espina dorsal. Algo en esta muerte no parecía correcto. La garganta estaba completamente desgarrada y el estómago abierto. También le faltaban varios órganos internos. Era lo más horripilante que había visto nunca. Esto definitivamente no era una matanza de coyote, y ningún cazador habría hecho esto. Habrían cogido la cabeza para montarla. ¿Qué podría haber hecho esto?, se preguntó. Un miedo sin precedentes lo invadió en oleadas. ¿Qué está pasando? Con casi 225 libras de peso y más de 6 pies de altura, no era de los que se dejaban llevar por el miedo. Pero ahora no podía calmarse, y su corazón latía como un martillo neumático. La sensación de que le estaban observando aumentaba por momentos, y no podía evitar la sensación de que estaba a punto de encontrarse
en una mala situación. Empezó a alejarse lentamente de la carcasa destrozada y se dirigió a su camioneta para ponerse a salvo. No había dado más de 6 pasos. La sangre se le heló en las venas cuando un grito profundo, gutural y ululante rompió el inquietante silencio y lo que le quedaba de valor. Había crecido en la granja toda su vida y había sido un experto cazador desde niño. Conocía a todos los animales de esta parte del estado. Ni siquiera un puma, un gato montés o un oso habrían podido producir el grito que había desgarrado el espeluznante bosque matutino y que lo había llenado de una aprensión tan escalofriante, un miedo primario que ahora daba paso al terror más absoluto, cuando recargó su rifle y se giró, solo para descubrir que no había nada detrás de él. Su mente se llenó de confusión y se enfrentó a 1.000.000 de pensamientos a la vez. ¿Qué debía hacer? ¿Qué podría ser? ¿Huyo? ¿Voy a morir? Su instinto de supervivencia se pone en marcha. Jacob decidió continuar con el plan que había trazado, que consistía en llegar al camión y salir mientras pudiera. Lenta y cautelosamente, se dirigió hacia la salvación que percibía en su vehículo, rezando en silencio a cada paso. A 300 metros de su única vía de escape, Jacob empezó a oír pasos pesados a su izquierda. Podía oír el crujido de las hojas marchitas, los palos y los escombros que cubrían el suelo del bosque. Haciendo acopio de todo el valor que le quedaba, se obligó a mirar en esa dirección, y allí vio la oscura silueta que le seguía a través del denso bosque. Aceleró el paso, redoblando sus esfuerzos por alcanzar el camión y un teléfono para llamar al sheriff, al guarda forestal o a quien quisiera escucharle. No podía distinguir qué era lo que le acechaba, pero veía claramente que medía más de 2 metros y era increíblemente enorme. Jacob no pudo evitar pensar que estaba a punto de convertirse en una estadística nacional, una persona que salió de casa en circunstancias normales y simplemente desapareció sin dejar rastro. ¿Cuánta gente, se preguntaba, se adentra en el bosque y desaparece sin más, y las autoridades se limitan a suponer que se han perdido, o que están heridos, o que han sido víctimas de ataques de animales, y nunca se encuentran sus cuerpos? Por favor, Dios, que no me pase a mí, pensó, mientras se acercaba cada vez más a su camión. 75 metros se convirtieron en 50 y 50 en 30, 30 en 30, 10. Y como un milagro, estaba de vuelta y abrió su puerta. Tiró su rifle dentro, subió a la cabina, arrancó el motor y pisó el acelerador. Pero el camión no iba a ninguna parte. Había aparcado en un gran charco de barro y ahora los neumáticos simplemente giraban, lanzando barro 30 pies detrás de él. «Oh no, ahora no», pensó. «No puedo quedarme atascado. Ahora no». Tomándose un momento para pensar, Jacob recordó. «Este camión tiene tracción a las 4 ruedas. Es imposible que me quede atascado». Bajó la mano y puso la camioneta en tracción a las 4 ruedas, listo para pisar el acelerador y dejar atrás esta pesadilla. Por desgracia para Jacob, algunas pesadillas no son tan fáciles de dejar atrás, y no hay nada peor que una pesadilla de la que no puedes despertar. ¿Y Jacob? Bueno, estaba a punto de descubrirlo por las malas. Al oír algo a su derecha, se giró instintivamente e inmediatamente deseó no haberlo hecho. Tardó medio segundo en girar la cabeza, pero habría dado cualquier cosa por recuperar ese medio segundo, porque era el último momento en que su mundo volvería a parecer normal. En esa fracción de segundo, su mundo cambió. Ya no era un lugar donde el mundo era fácil y seguro, donde él era solo un marido y un padre, y un tipo al que le gustaba cazar y ver el fútbol los fines de semana. Esa realidad se había evaporado como la bruma de la madrugada, y todo lo que quedaba era un mundo en el que los monstruos existían y las cosas realmente pasaban de noche. Y ahora, un embajador de ese reino de pesadilla estaba de pie, justo delante de su puerta de pasajero, un recordatorio visible de que su mundo se había vuelto del revés. Jacob gritó mientras miraba, paralizado por su fuga de una película de terror.
Ni en sus sueños más horribles habría imaginado que algo así pudiera existir. Era horriblemente feo. Medía por lo menos 2,5 metros y tenía un cuerpo grueso y musculoso. Pero no lo parecía. Había algo en esa cara que estaba mal, casi como una obscena amalgama de humano y animal que había salido horriblemente mal. Era lo más horrible que había visto en su vida. Estaba completamente cubierta de espeso y desgreñado pelo negro, enmarañado en algunas partes con Dios sabía qué, y caminaba sobre 2 patas, no sobre 4 como cabría esperar de algún tipo de animal. ¿Qué era esa cosa que había destrozado su percepción de la realidad? ¿Era un demonio? ¿Era un hombre lobo? No podía ser, pensó. Esas cosas no existen. Tal vez era algún tipo de rechazo de la isla del doctor. Moreau, fuera lo que fuese, le estaba mirando fijamente y no parecía contento. El amenazador monstruo echó la enorme cabeza hacia atrás y lanzó un grito espeluznante que resonó a su alrededor y pareció sacudirlo hasta la médula. Conmocionado, Jacob puso la camioneta en marcha y arrancó como si le persiguieran los mismísimos perros del infierno. Con la mente acelerada, Jacob se preguntaba qué estaba haciendo, qué estaba a punto de hacer. ¿Cómo voy a volver a sentirme seguro en esta granja?, pensó. ¿Están en peligro mi mujer y mis hijos? ¿Y de dónde ha salido esa cosa? ¿Y alguien me creerá? El torbellino de pensamientos que se arremolinaba en la mente de Jacob se detuvo de inmediato al pisar el freno y casi salirse de la carretera, en un estado de incredulidad. Jacob se quedó mirando fijamente el gran almez que atravesaba el camino de tierra, bloqueándole el paso, impidiéndole llegar al asfalto y garantizando su seguridad. ¿Cómo es posible?, pensó. No hace ni 30 minutos que he pasado por esta carretera y el camino estaba despejado, pero ese árbol estaba enfrente. Era dolorosamente obvio para Jacob que tendría que mover ese árbol si quería llegar a casa. Como no tenía ni una cadena para sacar el árbol de la carretera, ni una sierra para cortar la inesperada barricada, solo le quedaban unas pocas opciones viables, una de las cuales era caminar, cosa que descartó casi de inmediato. Lo más lógico que se le ocurrió fue pedir ayuda. Su mejor amigo, Kenny Patterson, era el dueño de la granja al otro lado de la carretera. Si estaba en casa, podría traer una sierra y cortar el árbol por él. Jacob, con los nervios aún alterados, metió la mano en la guantera, sacó el móvil y marcó torpemente el número de Kenny. El teléfono sonó 6 veces y Jacob estaba a punto de darse por vencido cuando Kenny contestó y dijo: feo, ¿qué quieres a estas horas de la mañana? Tan rápido como pudo, le contó a Kenny los últimos acontecimientos y le dijo: Tío, date prisa, por favor, no bromeo, hay algo aquí fuera. Kenny, al oír el temblor en la voz de su amigo, le aseguró que estaría allí en unos minutos. Jacob le dio las gracias y colgó, preparándose para lo que iban a ser los minutos más largos de su vida. Mientras permanecía inmóvil en el camión, conteniendo la respiración, cada sonido hacía volar su imaginación de miedo y expectación. Aunque solo habían pasado poco más de 3 minutos desde que habló con Kenny, le parecieron horas. Cada tic-tac del reloj parecía una eternidad. Jacob no dejaba de mirar en todas direcciones en busca de alguna señal de que aquella monstruosidad de pesadilla le estuviera siguiendo. Creyó ver la forma de la bestia negra que lo había seguido fuera del bosque en cada sombra del bosque y de este día irritantemente nublado, y temió perder la razón. Mucho antes de que Kenny llegara para apartar el árbol de su camino, después de lo que le pareció toda una vida, Jacob oyó el sonido del viejo camión de Kenny subiendo tartamudeando por la carretera, y en unos instantes pudo ver cómo el viejo Chevrolet rojo se acercaba a él. El ánimo de Jacob se levantó al ver a su viejo amigo, y una sensación de alivio le invadió al darse cuenta de que ya no estaba solo. Bajó de la camioneta y dijo:
¿Por qué has tardado tanto? Te dije que te dieras prisa, Kenny. Con cara de indignación, le dijo. ¿De qué estás hablando? Me acabas de llamar hace 11 minutos. Creo que he hecho un buen tiempo. Jacob apenas podía creer que solo hubieran pasado 11 minutos. Parecía mucho más tiempo. Después de disculparse con su amigo y decirle lo contento que estaba de verle, los dos hombres se acercaron al árbol caído e hicieron un descubrimiento que les sobresaltó a los dos. El árbol no estaba roto, no lo habían cortado, lo habían derribado y arrancado de raíz. Alrededor del árbol había grandes huellas bípedas que parecían humanas. Pero si eran humanas, el dueño necesitaría un zapato de la talla 28. Jacob y Kenny se miraron y sin mediar palabra se pusieron a trabajar en el árbol. Kenny cogió una motosierra Husqvarna de la parte trasera de su camioneta y empezó a cortar el tronco caído. Mientras tanto, Jacob sacó los troncos y los escombros de la carretera. Misión cumplida. Kenny guardó la motosierra y Jacob y él estaban a punto de subir a sus vehículos y marcharse. Pero antes de que ninguno de los dos hubiera abierto las puertas, un grito ensordecedor que habría llenado de miedo paralizante a una banshee llegó desde el bosque que había a sus espaldas. Con cautela, Jacob se acercó a Kenny y le susurró. «Esto es de lo que te he estado hablando. No sé qué es esa cosa, tío, pero parece algún tipo de monstruo. Creo que tenemos que salir de aquí ahora mismo». Kenny, que parecía haber perdido toda la sangre de la cara, se puso muy pálido y le dijo a Jacob. «Jacob, tío, nunca se lo había dicho a nadie, pero en los últimos meses esta cosa ha estado matando a algunas de mis vacas. Normalmente les arranca la garganta y les destroza el cuerpo. No quería que nadie me acusara de estar loco y de inventarme cosas, así que nunca dije nada al respecto. Pero por eso me apresuré cuando llamaste. He oído ese sonido varias veces en mitad de la noche, pero nunca tan cerca. Supongo que tienes razón, viejo amigo. Es hora de salir de aquí». Cautelosamente y con una sensación de urgencia, Jacob y Kenny subieron a sus vehículos y se dirigieron rápidamente hacia la carretera. Girando a la izquierda, ambos vehículos iniciaron el camino de 2,5 millas hasta la casa de Jacob para poder decidir qué curso de acción tomar. Jacob pudo sentir cómo bajaba la temperatura a medida que la nieve empezaba a caer suavemente. Se acercó y encendió los limpiaparabrisas cuando la nieve empezó a golpear el parabrisas con más fuerza. Al pasar por delante de la granja de su vecino William Springer, se fijó en una manada de ciervos que pastaban en el campo que lindaba con su propia propiedad. Habiendo puesto cierta distancia entre él y la pesadilla que acababa de vivir, Jacob sintió una renovada sensación de seguridad a medida que sus agotados nervios empezaban a calmarse. No dispuesto a dejar pasar esta oportunidad, Jacob encendió las luces de emergencia y se detuvo en el arcén de la carretera, haciendo un gesto a Kenny para que hiciera lo mismo. Kenny supo instintivamente lo que Jacob estaba pensando cuando se detuvo detrás de él y apagó el contacto. Saliendo de la camioneta, Kenny dijo: «¿Qué estás haciendo, hombre?» «Tenemos que salir de aquí ya». Jacob dijo: lo sé, y lo haremos en 1 minuto. No puedo rechazar esto. Tengo que disparar. Eso es un 6 puntos ahí arriba. No es el trofeo que quería, pero al menos no me voy a casa con las manos vacías. Y después de la mañana que hemos tenido, creo que nos merecemos algo bueno. Muy bien, toma la foto para que podamos irnos. Sigo sin sentirme bien con esto», dijo Kenny, apoyando el rifle en el capó de su camioneta. Jacob apuntó al ciervo y se preparó para combatir el fuego. Fue entonces cuando oyó a Kenny hacer un ruido jadeante y susurrar: «Dios mío, ¿qué pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa?» «Levanta el visor 5 centímetros», dijo levantando la mira. Jacob vio inmediatamente lo que había causado la alarma de Kenny. De pie justo fuera de la línea de árboles en el borde del campo, estaba la criatura que habían dejado atrás no hacía ni 5 minutos.
¿Los perseguía? Iba tras el ciervo. ¿Qué estaba haciendo? Jacob observó a la criatura a través de su visor durante 30 segundos antes de que se moviera, y cuando lo hizo, lo ignoró a él y al ciervo, y comenzó a correr hacia el granero de William, que estaba a solo unos 500 metros de donde el demonio del bosque había estado de pie. Jacob llamó a Kenny y le dijo: «Jenny, llama a William y dile que algo está tratando de entrar en su granero. Sé que tiene al menos 2 yeguas con potros allí, y si esta cosa entra, va a matarlos a todos, tratando de deshacerse de este monstruo, hombre lobo, Sasquatch, Wendigo o lo que fuera». Jacob disparó, pero falló. La criatura se giró en su dirección, los miró con ojos rojos que mataban el calor y empezó a correr a toda velocidad hacia ellos. Kenny, que seguía hablando por teléfono con William, le gritó a Jacob que subieran ya a su camioneta y condujera. Jacob hizo lo que le decían y Kenny le siguió. Jacob y Kenny arrancaron sus camiones y corrieron hacia la casa de Jacob como si estuvieran en una pista de NASCAR. Al llegar a casa, Jacob corrió dentro con la pistola en la mano para conseguir una guía telefónica para que pudieran llamar al guardabosques y a la policía y conseguir algún tipo de control de animales para deshacerse de esta cosa. Jacob acababa de salir a su porche cuando oyeron disparos procedentes de la casa de William. Dejó caer la guía telefónica y volvió corriendo al interior. Jacob cogió su escopeta del calibre 12 y algunos cartuchos y se los entregó a Kenny, que tardó poco en cargarlos. Jacob y Kenny se dirigieron juntos a la camioneta de Kenny y se prepararon para rescatar a su vecino, William. Al mismo tiempo, ambos se detuvieron en seco cuando una sensación inquietante pero familiar se apoderó de ellos, y el Rottweiler y los 2 pastores alemanes de Jacob empezaron a gemir y corrieron a esconderse bajo el porche. Kenny, con la garganta repentinamente seca como un hueso, susurró a Jacob y le dijo: «Esto me da muy mala espina». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando oyeron un grito ensordecedor procedente del bosque a su derecha, y la criatura estalló de entre los árboles frente a ellos. Hasta ese momento, ninguno de los dos había sido capaz de apreciar plenamente el colosal tamaño y el alcance de la bestia, pero al estar a menos de 9 metros de distancia, casi se sintieron abrumados por su enorme tamaño. Jacob la había visto de cerca desde su camión, sentado, y había calculado que medía unos 2,5 metros. Pero ahora, de pie y mirando hacia arriba, podía decir que este tipo era de 8,5 o 9 pies de altura y se inclinaría a la balanza. Entre 800 y 1000 libras. Tenía unos brazos inhumanamente largos, abultados con músculos gruesos y fibrosos que eran fáciles de ver bajo el largo y desgreñado pelo negro que lo cubría de pies a cabeza. El pecho era más grande que un bidón de 55 galones, y no cabía duda de que podría haberle arrancado los brazos a un simio, y ahora los miraba con mala intención. Jacob y Kenny abrieron fuego sin vacilar. La criatura gritó de rabia cuando las balas atravesaron su enorme cuerpo, tirándola al suelo pero sin matarla ni herirla de gravedad. Jacob y Kenny observaron mudos cómo se arrastraba hasta la línea de árboles, se ponía en pie con dificultad y se alejaba cojeando. Jacob volvió corriendo al porche, cogió la guía telefónica y llamó al guarda de caza local. Casi 2 horas más tarde, el guarda de caza local se presentó para tomarles declaración y les dijo que le habían llamado para responder a numerosas denuncias de este tipo en la zona, pero no estaba seguro de qué pensar de todas las denuncias. «Amigos», les dijo, «no sé qué decirles. No hay ningún animal en esta zona, o cualquier área que se ajuste a su descripción. No estoy diciendo que no te creo, solo que no sé lo que es». Jacob, con la cara enrojecida por la ira, dijo: «Ven aquí. Hay sangre donde le disparamos y hay huellas». El guardabosques puso cara de confusión y les preguntó si querían acompañarle mientras intentaba rastrearlo. Jacob y Kenny aceptaron, pero dijeron que no irían sin un arma.
El alcaide dijo que también pensaba llevar su arma. Los 3 hombres cargaron sus rifles y se pusieron en marcha, siguiendo las profundas huellas y las gotas de sangre que habían caído sobre las hojas marchitas. Siguieron el rastro durante 1,5 kilómetros, hasta que llegaron a un arroyo, en lo más profundo del bosque de Jacob, donde a las huellas que seguían se unieron otras iguales. Algunas eran más pequeñas, pero al menos un grupo era más grande. Decidieron que lo más seguro sería volver a casa y se dirigieron a la de Jacob. A ninguno de ellos le gustaba la idea de quedarse en el bosque mucho más tiempo, ya que parecía haber más de una criatura ahora, y el día nublado hacía que el bosque pareciera aún más oscuro de lo que sería normalmente a esta hora del día. De vuelta a casa de Jacob, el guarda les informó de que no podía hacer nada más que archivarlo como avistamiento de animal desconocido, lo que alegró a Kenny y Jacob. Kenny y Jacob pasaron los días siguientes intentando advertir a sus vecinos de que tuvieran cuidado cuando salieran al bosque. La mayoría de sus amigos se rieron de ellos y dijeron que probablemente habían visto un oso o algo así. Nadie les creyó, salvo William, que lo había visto el mismo día que ellos. Incluso le había disparado, pero falló. Jacob, William y Kenny sabían lo que habían visto. Sabían que seguía ahí fuera y no les importaba quién les creyera. En los días siguientes, cada vez más vecinos empezaron a tomarse la historia un poco más en serio, ya que empezaron a desaparecer mascotas familiares y otras fueron encontradas brutalmente mutiladas. Otras granjas de la zona empezaron a encontrar sus vacas y otros animales degollados. Y apenas una semana después de disparar a la criatura de su patio, el propio Rottweiler de Jacob apareció muerto, con la garganta arrancada, colgando de una rama de un árbol de su patio delantero. Casi parecía una venganza. Pocos días después, uno de los nuevos potros de William murió de la misma manera. Hubo que practicar la eutanasia a la madre porque estaba en estado de shock por lo que había visto en el establo cuando mataron a su cría. Algunas personas de la zona siguen sin creerlo. Piensan que la historia es inventada. Pero Jacob y Kenny saben que todavía hay algo en el bosque. Todavía encuentran de vez en cuando huellas o una vaca o una cabra sacrificada. Todavía oyen los gritos que hielan la sangre en el bosque por la noche. Saben que algo sigue ahí fuera, observando y esperando su momento. Algo frío, astuto y cruel. Algo que no es humano, con un gusto por la sangre y la venganza.